Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Archive.org y le pertenece a Mikora. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Subaru y las 7 estrellas, capítulo 10. Lazos. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Quiero matar a esa escoria. Está cerca, a 10 minutos, tal vez menos. No es el mismo que asesinó a Carolina o Kazan. Ese ya debe de haber huido a otra ciudad. Pero este apesta a problemas. Un infiltrado. Ese olor nauseabundo, enfermizo, es inconfundible. No tengo la menor duda. Tiene que ver con esa maldita secta. Lo mataré. Protegeré a todos. Pero, ¿por qué siento tantas ganas de matar? No importa. Si ellos vienen a atacarme, yo solo me defiendo. Es por un bien mayor. Ah, parece que esa basura está huyendo hacia Kyo. No lo permitiré. Sarestia-sama me ha localizado. Lo siento en el aire, en cada vibración que recorre en la esfera. El tiempo se me agota. Debo matarlo ya. ¿Por qué? ¿Por qué está tan cerca de la cueva de Sarestia-sama? Yo quería matarlo con mis propias manos, pero, en fin. No importa quién lo haga. Lo único que importa es que muera. ¿Por qué Sarestia-sama no lo elimina? ¿Acaso no puede reconocer a estos cultistas? Sí, debe ser eso. Debo moverme. Pero, mientras más me acerco a ella, más siento que voy a perder la razón. Ya casi me alcanza otra vez. Tendré que deshacer la transformación antes de que sea demasiado tarde. Esos pensamientos ardían dentro de la mente de una pequeña Oni de apenas 13 años. Rehice. Su respiración era agitada, sus pasos pesados. Se encontraba cerca de la frontera de Kyo, con la mente desgastada por el uso prolongado de la esfera de luz de Sarestia. Cada vez que la activaba, un veneno invisible se filtraba en su conciencia. La ira la devoraba, la empujaba a convertirse en una máquina de matar que solo conocía un objetivo: el exterminio. Aún así, estaba acostumbrada a ese dolor. La sensación era parecida a la de su transformación Oni. El cuerpo más fuerte, los sentidos más agudos, y la mente, más salvaje. Sabía controlarlo, la mayor parte del tiempo. Perdía el control únicamente en 2 momentos. Cuando se dejaba llevar por la sed de sangre al encontrar a un cultista. Y cuando se acercaba a Sarestia. En ese instante, la esfera resonaba con ella, como si sus latidos fueran uno solo, y su cordura comenzara a resquebrajarse. Ahora, bajo la luz anaranjada de una fogata improvisada, Rei se fijó la vista en las llamas. Sus ojos, sombríos y resueltos, reflejaban el fuego como un juramento ardiente. Su voz rompió el silencio de la noche, vibrante y afilada como el filo de una espada. Mataré a todos los del culto de la bruja, cueste lo que cueste. En el sur de Banan, en la residencia Natsuki, 4 doncellas se encontraban reunidas, abatidas y con el rostro cargado de preocupación por el dueño de la mansión, Subaru Natsuki. Desde el mediodía, aproximadamente, Subaru había desaparecido tras ofrecerse como carnada, un plan que, al parecer, había dado resultado, ya que aquel ser se desvaneció. Sin embargo, él no había regresado. La ausencia se prolongaba demasiado. Y en sus corazones comenzaba a germinar un miedo al que no querían ponerle nombre. Para empeorar la atmósfera sofocante, las estrellitas no dejaban de balbucear papá con insistencia. Cassia, en especial, había llorado prácticamente toda la tarde, hasta quedarse dormida. Celia, con paciencia, le aplicaba magia de agua para aliviar la garganta que, sin duda, debía estar irritada. Al parecer, las estrellitas tienen buenos instintos, comentó una voz grave y familiar al entrar en la residencia. Las doncellas se giraron sorprendidas. Alibel-sama, exclamaron las 5 al unísono. Alibel, con una expresión seria pero serena, avanzó hasta el centro de la sala. Lamento informarles que aún se desconoce el paradero de Susan, dijo, y al ver cómo los rostros de las presentes se ensombrecían, añadió con firmeza. Pero estoy seguro de que no está muerto. Creo en él. Meryl, con los ojos ansiosos y un nudo en la voz, decidió dar forma a una duda que llevaba desde su viaje a Kyo. Alibel-sama, usted sabe cuál es el secreto de Subaru, ¿verdad? Confía en que estará bien, por el poder que él tiene.
Alibel asintió en silencio, la seriedad pintada en cada línea de su rostro. En realidad, unas horas antes, él se encontraba en camino hacia Priestella, cumpliendo una misión. Con su velocidad, le tomaría unas 3 horas llegar. Sin embargo, a 20 minutos de alcanzar su destino, el espejo de conversación vibró. Intrigado, se detuvo y respondió. La voz al otro lado le heló la sangre. Sarestía, el espíritu del asesinato, estaba atacando Banan. No dudó. Dio media vuelta de inmediato, acelerando en dirección a su amada ciudad. Al llegar, encontró calles destrozadas, daños reparables, pero suficientes para pintar el rastro de la batalla, y se dirigió a la central de caballeros. Allí le informaron que 4 caballeros habían muerto, y que, de repente, el espíritu había dejado de atacar, alejándose hacia el norte, para luego perderse su rastro. Aquello no tenía sentido. ¿Por qué un ataque repentino, y una retirada sin motivo? Con esas dudas ardiendo en su mente, Alibel se dirigió directamente a la residencia Natsuki, con la esperanza de encontrar a todos a salvo. Pero al llegar, el ambiente era un caos. Pyama, con una expresión cargada de tristeza, lo recibió y lo hizo pasar, llamando de inmediato a las demás doncellas. Bajaron todas excepto Tibia y Celia, que continuaban intentando calmar a Casiopeia, Maya y Amaris, cuyos llantos aún resonaban por la casa. Mi intuición me dice que algo ha pasado, ¿estará relacionado con Susan? En la sala de estar, Meryl, con los ojos hinchados por el llanto, fue la primera en hablar. Alibel-sama, como debes saber, Banan ha sido atacada aparentemente por Sarestía-sama. Alibel asintió, indicándole que continuara. Ella relató los hechos con precisión, pero fueron sus últimas palabras las que hicieron que los ojos de Alibel se abrieran como platos. Subaru nos dijo que había usado ese poder, y que le informáramos. Después de eso, se retiró. Sin decir más, Alibel se levantó de golpe. En la noche vendré, fue todo lo que dijo antes de marcharse a toda prisa. Alibel había recorrido cada rincón de Banan buscando a Subaru. Por un instante consideró marcharse a Kyo o incluso a las ciudades aledañas, pero 2 razones le hicieron desistir. La primera, se le había ordenado permanecer en Banan, pues Sarestía podía volver en cualquier momento, y él debía estar listo si reaparecía en la ciudad o en sus cercanías. La segunda, y más importante, sabía que Subaru le diría que priorizara la seguridad de sus hijas antes que cualquier otra cosa. No conocía el alcance total del poder de Subaru, aunque lo intuía relacionado, de alguna forma, con el futuro. Sin embargo, había algo que le preocupaba aún más. Las palabras que Eris le había dicho en privado. Alibel-sama, la mirada que tenía Subaru me hizo recordar a la de personas que ya estaban resignadas a su propia muerte. Por favor, le ruego que lo salve. Recordaba perfectamente cómo, al decirlo, ella se inclinó, con los ojos ligeramente humedecidos. Por favor, Susan, no cometas locuras. Definitivamente, te salvaré, se juró a sí mismo Alibel. De vuelta al presente, Meryl observó que Alibel asentía en silencio, sin añadir palabra alguna. Incapaz de seguir en la ignorancia, dio un paso al frente. Alibel-sama, ¿podría decirnos en qué consiste su poder? Sabemos que Subaru no puede hablar de ello por alguna razón, así que deduzco que usted lo ha descubierto por sí mismo, teniendo en cuenta las palabras que él ha dejado entrever. Eris, que no entendía por completo el contexto, intervino en nombre de Pyama y Celia. Quisiéramos saber a qué se refieren con el poder de Subaru, y cómo saben que no puede contarlo. No había preguntado antes por darle prioridad a su seguridad, pero creo que tenemos derecho a saberlo. Las 5 doncellas clavaron la mirada en Alibel. Él, en silencio, sopesaba si debía o no revelar la verdad. Finalmente, decidió decirles algo, aunque no todo. En Kyo, Susan intentó contarnos cierto secreto. Y en el instante siguiente, cayó desparramado en el suelo, sangrando por la nariz, la boca, y los ojos. Las 3 doncellas que ignoraban aquel hecho abrieron los ojos como platos, pero contuvieron sus exclamaciones, instándolo con la mirada a continuar. Mientras lo examinaba, descarté cualquier maldición o daño físico, más allá de la pérdida de sangre. No interfirieron con su voz ni con su puerta.
Así que le hice unas cuantas preguntas, y pude deducir que le habían impuesto una especie de juramento, sin su consentimiento. Un juramento que le impide hablar de su secreto que, más tarde, descubriría que está relacionado con su poder. Meryl, que al igual que Tibia desconocía todo aquello, no pudo evitar interrumpir. Alibel-sama, ¿y por qué no nos dijo nada sobre la carga que ha estado llevando Subaru? ¿Cuál es ese poder? ¿Cuántas veces lo ha usado? Las doncellas, y en especial las hermanas, estaban conmocionadas. En su vida habrían imaginado que, detrás de aquella sonrisa que Subaru siempre mostraba, se ocultaba una carga tan pesada, una carga que, muy probablemente, lo hacía sentir completamente solo. Pasaron varios minutos. El silencio en la sala se volvía cada vez más denso, hasta que Alibel, tras meditarlo profundamente, habló al fin. Lo siento, pero no puedo decirles el poder que creo que tiene Susan. Algunas de las doncellas abrieron la boca para protestar, pero él alzó la mano, cortando cualquier interrupción. Tengo entendido que Susan desconoce el alcance total de ese juramento que carga, continuó con voz grave. Pero presiento, por la expresión que mostró en nuestra conversación, que indagar demasiado, o acertar demasiado cerca de ese poder, puede traer consecuencias. Tibia, incapaz de seguir conteniendo la presión en el pecho, dio un paso adelante. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la frustración de saber lo que Subaru soportaba. Alibel-sama, pero usted, al parecer, ya intuyó cuál es su poder, y no le pasó nada. Al menos podría decirnos algo relacionado con él, por favor. No podemos dejar que Subaru cargue con todo esto solo. Por el bienestar de las estrellitas, se lo ruego. Alibel entrecerró los ojos, como evaluando cada palabra, y tras unos segundos que se hicieron eternos, soltó una respuesta cansada. Si quieren saber cuál es probablemente su poder, ya que, insisto, es solo una suposición, deberán hacer un juramento del alma. Un silencio helado recorrió la sala. Las doncellas se tensaron. Era de conocimiento común que los juramentos de alma eran absolutos, sin espacio para la traición o el arrepentimiento. No es por desconfiar de ustedes, prosiguió Alibel. Pero esta información pone en peligro la vida de Susan, y la de sus hijas. No puedo ponerlos en riesgo. Le juré lealtad a Susan, y su bienestar es mi prioridad. Las 5 doncellas guardaron silencio, pensando en lo que implicaban esas palabras. Todas estaban encariñadas con Subaru. Su amabilidad, su empatía, incluso su ingenuidad e inocencia habían transformado la residencia en algo más que un lugar de trabajo. Era un hogar. Pero el peso de un juramento, era otra historia. Todas sentían lealtad absoluta a Subaru y a las estrellitas, pero, ¿hasta dónde llegaba esa lealtad? Celia y Eris habían convivido solo unos meses con él. Sí, se habían encariñado profundamente con Subaru y las niñas, pero comprendían que este juramento no era una simple promesa. Era un compromiso de otro nivel. Un lazo que se asemejaba más a un vínculo de por vida, una relación amo-sirviente que trascendía lo laboral. Piyama llegó a la misma conclusión. Los quería a todos en esa casa, pero tampoco podía mentirse. Sabía que, tarde o temprano, seguiría su propio camino. Entendía que este juramento solo buscaba sellar un secreto, y que no condicionaría directamente su futuro, pero Alibel las estaba probando. El mensaje entre líneas era claro. ¿Están dispuestas a serle leales, por toda la vida? Aceptamos. La respuesta brotó sin titubeo de las hermanas felinas. Para ellas, Subaru y las estrellitas ya eran su mundo. No podían imaginar una vida sin ellos. Esta casa era su nuevo hogar, y jamás la abandonarían. El silencio se extendió durante largos minutos, tan denso que parecía envolver la habitación. Finalmente, Alibel, con una sonrisa leve pero comprensiva, rompió la quietud. Eris-san, Piyama-san, Celia-san, no hay problema si no desean hacer el juramento. Agradezco su sinceridad ante todo. No por eso voy a tildarlas de desleales hacia Susan y sus hijas, pero parece que captaron lo que intentaba decirles. Las 3 mencionadas asintieron en silencio, con una expresión melancólica que no necesitaba palabras. Se dieron media vuelta para retirarse, pero antes de que cruzaran la puerta, Meryl habló con un tono firme y directo.
Sé qué pensamientos están rondando por su cabeza, y les aconsejo que se los quiten. Subaru confía en ustedes, y eso es lo que importa. Aquellas palabras, simples pero contundentes, lograron aliviar un poco la tensión en sus rostros. Se retiraron entonces, con paso más ligero, rumbo a la habitación de las estrellitas para hacerles compañía. Cuando el eco de sus pasos se desvaneció, Alibel se giró hacia Meryl y Tibia. Es hora. Hagan el sello de juramento. Ambas lo hicieron sin titubear. Yo, Meryl, juro no decir a nadie sobre el aparente poder de Subaru, o moriré. Yo, Tibia, juro no decir a nadie sobre el aparente poder de Subaru, o moriré. Una tenue luz marcó el cierre del pacto. Alibel las observó en silencio, con una expresión seria, aunque en el fondo se dibujaba una ligera sonrisa. No era necesario preguntarles si su lealtad a Subaru y a las niñas era absoluta. Hacerlo sería insultar su resolución. Seré breve, comenzó. He llegado a la conclusión de que Susan tiene un poder que le permite ver el futuro, o que está relacionado con el tiempo. Ambas hermanas intercambiaron miradas cargadas de asombro. Un poder así, de ser real, te haría invencible, siempre 2 pasos por delante del enemigo. Alibel-sama, si eso es cierto, entonces Subaru probablemente tenga una protección divina vinculada al tiempo, aventuró Tibia, aún incrédula. Alibel negó con la cabeza. No existe una protección divina relacionada con el tiempo. Y lo que me preocupa no es el poder en sí, sino las condiciones de cómo se activa. Meryl frunció el ceño, su voz adoptando un matiz grave. ¿A qué se refiere, Alibel-sama? Mientras más alto es el beneficio, más alto es el precio, respondió con calma, pero con un peso evidente en sus palabras. Por ahora no puedo deducir el detonante, pero sé que Susan sufre mucho cuando lo utiliza. Hasta donde sabía, solo lo había usado una vez, cuando me contactó. Bueno, eso era hasta hoy. Meryl y Tibia se tensaron. Recordaron la imagen de Subaru arrodillado, aquella expresión apenas disimulada, el dolor que intentaba ocultar. Por eso confío en que Susan seguirá vivo, continuó Alibel. Pero no quiero que sufra. Él no está hecho para vivir ese tipo de experiencias. Su mirada se suavizó, y una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Es un alma muy radiante, y sé que cambiará el mundo para mejor. El tono de su voz y el brillo en sus ojos hicieron que ambas hermanas se quedaran un momento en silencio, antes de asentir con convicción. Tienes razón, Alibel-sama. Él hará de este mundo un lugar mejor, sobre todo para sus estrellitas. Por eso lo ayudaremos en todo lo que podamos. Alibel, satisfecho con su respuesta, se incorporó. Bueno, fue una conversación tensa. Me iré a buscarlo, volveré mañana por la mañana. Ambas hermanas asintieron y subieron al cuarto de las estrellitas para avisar a sus compañeras de que Alibel ya había partido. No sabían con qué estaba lidiando Subaru, pero habían jurado que lo ayudarían y lo protegerían de cualquiera que osara lastimarlo. Era su familia. Él era su hermanito. O al menos, eso solían pensar. Porque, aunque lo amaban, a él y a las estrellitas, una pregunta se colaba como una sombra silenciosa en sus corazones. ¿Seguiría siendo un amor fraternal, o algo muy distinto? Parte 2. Era medianoche. En el noroeste, al límite con Banan, un bosque dormía entre el murmullo del río y el canto nocturno de las aves. Allí, en una cueva húmeda y oscura, se encontraban Subaru y Carestia. Llevaban horas esperando. Después de firmar el contrato, aguardaron a que Carestia Dark, como decidieron llamar a la copia, apareciera para matarlo. Pero nada. Según Carestia, su doble no atacaría tan rápido. La esfera de luz acabaría corrompiéndola mientras más cerca estuviera, reemplazándola tanto en cuerpo como en mente. Subaru no sabía si aquello lo tranquilizaba o lo inquietaba más. Para matar el tiempo, y el mal humor de su espíritu contratado a tiempo parcial, ideó un juego. Con ayuda de Carestia talló las piezas. Ajedrez. Le enseñó las reglas, y sin darse cuenta, la noche se les fue entre partida y partida. Jaque, anunció Subaru, moviendo la reina para arrinconar al rey enemigo. No es justo. La próxima vez ganaré. Exijo revancha. Gruñó la Shinigami. Ya había escuchado eso 40 y tantas veces. Subaru había perdido la cuenta. Mañana jugamos, tía-san.
Estoy cansado. Tía, Sarestia alzó una ceja, divertida. Qué manera tan tonta de dirigirse a un gran espíritu. Es más fácil así. En teoría eres mi espíritu, así que debo tratarte con respeto, pero también con cierta familiaridad. Aunque no sé mucho sobre espíritus o contratos, respondió Subaru, encogiéndose de hombros. Ella se quedó un instante en silencio, como saboreando la palabra familiaridad. Recuerda que esto es temporal. Soy uno de los 4 grandes espíritus del mundo, y tienes el honor de ser mi primer contratista. Pero, no es justo que solo tú pongas apodos. Te llamaré Susan. Subaru soltó una risa breve. Aquello le recordó a cierto de mi lobo. ¿Te estás burlando? Sarestia frunció el ceño, malinterpretando su reacción. No, bueno, tal vez un poco. Pero no porque esté mal, sino porque alguien más también me llama así, dijo Subaru, rascándose la nuca. Subaru dejó la mirada perdida en el fuego improvisado, recordando de pronto a Lidl. Seguro habrá ido a la casa para velar por las estrellitas, sus labios se curvaron en una sonrisa tenue, pero pronto se desvaneció. Mis estrellitas, evito pensar demasiado en ellas, pero no puedo evitarlo. Sé que están bien, aunque seguro están preocupadas. Cassia, probablemente, aún lloraba. Maya, calmada la mayoría del tiempo, siempre terminaba contagiándose del estado de ánimo de sus hermanas. Amaris, la más apegada a él. Ojalá pudiera dormir sin exigir que la cunara. Spica era parecida, siempre reclamando su calor. Andrómeda, con su manía de pedir palmaditas o, si no, romper en llanto. Lyra y Karina, que no conciliaban el sueño sin su canción de cuna. Pensar en volverle atravesaba el pecho. Si regreso, podría ponerlas en peligro. Se repetía que estaban en buenas manos con Meryl y Tibia. Ellas estarían preocupadas, al igual que Celia, Eris y Piama, pero si Alibel recibió su mensaje, seguramente ya las habría tranquilizado. La expresión de Subaru se ensombreció. ¿Estás pensando en tus hijas?, preguntó Sarestia, interrumpiendo su silencio. Él asintió con una mueca de dolor. Las extraño más que nada, las amo con todo mi ser. Pero si regreso, podría ponerlas en peligro. Sabía que probablemente podría volver de la muerte una vez más, aunque no quería comprobarlo. Pero si llegara a ver los cuerpos sin vida de sus hijas, aquello lo destrozaría. Tal vez podría retroceder el tiempo para evitarlo, pero jamás se lo perdonaría. Les habría fallado. Sarestia notó el peso en sus palabras y, intentando aligerar el aire, sonrió apenas. Será mejor que duermas. Mañana jugaremos otra vez y, después de que te venza, iremos a buscar a ese intento de copia. Subaru arqueó una ceja, esbozando una sonrisa. ¿No que tu prioridad era tu esfera de luz? Parece que te gusta pasar tiempo conmigo. Un leve sonrojo tiñó las mejillas de la Shinigami. Con una mirada que fingía enojo, replicó. Quiero ganarte en ese juego que creaste. Y como eres el único con el que puedo jugar, tienes el privilegio de acompañarme. No te creas la gran cosa. Subaru dejó escapar una risa corta. Tsundere. Sarestia frunció el ceño. No sabía qué significaba, pero de algún modo, no le agradaba. Así, entre risas, Subaru cerró los ojos para dormir, mientras Sarestia se quedaba de guardia, alternando su vigilancia con breves miradas hacia su esfera. Parte 3 había pasado un día desde el desastre en la ciudad de Banan. No hubo civiles muertos, pero sí 4 bajas entre los caballeros. Alibel patrullaba la zona, enviando clones a distintos extremos de la ciudad. No había usado uno para buscar a Subaru fuera de las aldeas porque, en caso de enfrentarse al espíritu, su clon, que era igual de fuerte que él, podría ser destruido. Y esa muerte, él la sentiría en carne propia, dejándolo vulnerable. En Banan, al menos, contaba con señal. Si algo sucedía, tanto él como sus 2 clones restantes podrían llegar al lugar de inmediato. A cierta distancia, Reise se aferraba a la esfera de luz, tensando los dedos hasta que sus nudillos palidecieron. Desde lejos, captaba el aroma de Subaru. Sabía que estaba junto a Sarestia. Y, sin embargo, no podía acercarse. La esfera la corrompería cuanto más se aproximara a su verdadero dueño. Aún así, se repetía en silencio.
Si es necesario, me convertiré en una máquina de matar, el mundo ya me arrebató a todos mis seres queridos. Ya no tengo nada que perder. Mientras tanto, Subaru jugaba una partida más con Sarestia. Su plan para usarlo como carnada y atraer a tía Dark dependía de la naturalidad, y eso no era fácil. Sarestia, unida a él por contrato, podía sentir sus intenciones y emociones. Y siempre se quejaba si sospechaba que él se estaba dejando ganar. Después de 2 horas, Sarestia notó su ansiedad. Si quieres, podemos ir a tu casa para que tu familia sepa que estás bien, propuso. Por nuestro contrato, te defenderé de cualquier amenaza. Subaru negó con calma. No quiero arriesgar a mis hijas. Y creo que mi plan de carnada no está funcionando, supongo que es porque estoy cerca de ti, y tía Dark lo sabe. La Shinigami lo miró con interés. No puedo sentir a ese intento de copia mía, a menos que esté muy lejos. Pero sin mi esfera, no estoy al 100%. Tú me dijiste que huelo mal, recordó Subaru. Creo que es por ese olor que puede rastrearme. El día anterior, en plena conversación, ella le había soltado sin rodeos que apestaba. Subaru, sonrojado, se había defendido. Se había bañado, sí, pero el sudor de correr y la sangre derramada no ayudaban. Sarestia había aclarado. No me refiero a tu olor corporal. Es otro, algo inherente a tu ser. Es espeluznante. Y empeoró cuando comenzaste a sangrar. Subaru, en silencio, había llegado a una conclusión inquietante. Ese olor, probablemente estaba ligado a su poder de regresar de la muerte. Tras unos segundos de silencio, Subaru alzó la mirada hacia Sarestia. Tía, tengo un plan. Es arriesgado, ¿te apuntas? A unas leguas de distancia, el sol ya había avanzado 3 horas más allá del mediodía. Reise se sentía agotada. El sueño le pesaba como plomo en los párpados. Desde la muerte de Carolina no había descansado ni un instante. Toda su energía se había volcado en cazar a aquel sectario. Y ahora, tras un día entero de persecución, había llegado a la conclusión de que ni siquiera con sus cuernos podría derrotarlo. Su oportunidad apareció cuando el Gran Espíritu, para su fortuna, olvidó su esfera de luz. Siguiendo el rastro, detectó un aroma distante, semejante al de los seguidores de la bruja. Decidió entonces poner a prueba su nuevo poder, demasiado abrumador, pero con un precio terrible. Cada vez que lo usaba, sentía que iba perdiendo un pedazo de sí misma. Cuando al fin localizó a su presa, la encontró junto al dueño de la esfera. En ese instante, algo dentro de ella comenzó a desvanecerse. Deshizo la transformación de inmediato. Observó, esperando que el Gran Espíritu ejecutara al sectario, pero se topó con una escena que la desconcertó. Seguía vivo. La única explicación que se le ocurrió fue que aquel hombre había logrado lavarle el cerebro. Desde entonces lo vigiló a prudente distancia. El olor de Subaru, porque ya lo reconocía como suyo, se había intensificado, volviéndose casi insoportable. Apenas había dormido 3 horas en días, y sabía que acercarse demasiado a la cueva de Sarestia significaría la muerte. Su alimento se reducía a unas pocas bayas silvestres encontradas en el bosque. El cuerpo le pedía descanso y comida de verdad. Y mientras la debilidad crecía, la pregunta se repetía en su mente. ¿Vale la pena perderme a mí misma con tal de matar a un sectario? Ese hombre no había asesinado a Carolina ni a su crew, pero tarde o temprano podría atacar a cualquier inocente. Al menos, pensaba, podría acabar con él antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que si seguía así, no viviría mucho, pero las palabras de Carolina aún resonaban en su memoria. Tarde o temprano, el mundo se encargará de darle lo que merece. Ella misma era una asesina. Había quitado la vida a 4 inocentes. Aunque fuese por un supuesto bien mayor, la respuesta si aquello era justo era clara. No. Y aún así, quería abandonar este mundo eliminando una plaga más. Fue entonces cuando lo sintió. El sectario se movía. Su aroma se desplazaba rápidamente hacia el norte. Por el ruido y las vibraciones, supo que estaba usando a su dragón de tierra. Todo indicaba que su destino era Gusteco, y ella no pensaba dejarlo escapar. Rei se pensaba mientras corría a toda velocidad. El cultista parece estar escapando de Sarestia-sama. Seguro que el efecto de su magia oscura ya terminó. Pero no puedo sentir la presencia de Sarestia-sama, debe estar debilitada.
Tengo que matar a ese sectario a como dé lugar. Sin dudarlo, activó la esfera y adoptó la forma de Sarestia, con sus poderes intactos. Sin perder un segundo, se lanzó a la persecución. Pero había un problema. Para no acercarse demasiado a la verdadera Sarestia, porque la esfera la consumiría, tendría que rodear, alargando el camino. A toda velocidad, Rei se inició la cacería, moviéndose con la determinación de una máquina implacable. Al noreste de Banan, uno de los clones de Alibel sintió un cambio abrupto en el ambiente. El maná en la atmósfera se arremolinaba con fuerza en un solo ser. Sin perder tiempo, activó la señal. Una bomba de humo púrpura estalló en el cielo sobre Banan. Aunque una persona común no podría verla desde el centro de la ciudad, Alibel no era cualquiera. Era el más fuerte de Kararaji. En solo 2 minutos, el Alibel original y sus 2 clones llegaron al lugar a toda velocidad. El clon que había detectado el cambio informó. He sentido una alteración en la atmósfera. Probablemente Sarestia está al acecho. Además, parece dirigirse hacia el norte, como si fuera rumbo a Gusterco. Al escuchar esto, Alibel se alarmó. Sin dudar, junto a sus clones emprendió la persecución de Sarestia Dark sin saber que se trataba de una copia y no de la Sarestia original. Mientras tanto, el Alibel original corría solo a través del bosque, siguiendo su instinto, mientras sus 3 clones acechaban las espaldas de Sarestia, siguiendo el rastro de ondas de maná que ella exudaba, avanzando hacia el norte. En medio de su recorrido, Alibel percibió una presencia que se acercaba rápidamente hacia él. Decidió detenerse y, oculto tras unos grandes arbustos, vio como una figura emergía. Tez blanca, ojos almendrados y amarillos, cabello blanco. La descripción encajaba perfectamente. Aunque vestía de blanco, y no de negro, como le habían dicho, frente a él estaba Sarestia, el espíritu del asesinato, la Shinigami más hermosa. Esto es extraño, pensó Alibel mientras la observaba. Mi clon me indicó que Sarestia estaba en el norte, entonces, ¿por qué aparece otra aquí? ¿Será un clon? No, lo dudo. No detecto ningún artefacto técnica que indique eso. Es auténtica. Entonces, ¿qué hace aquí? Se habrá dado cuenta de que la seguimos, pero no tiene sentido que no haya percibido su presencia hasta que estuvo frente a mí. Además, no siento que esté absorbiendo maná de la atmósfera. ¿Será esta la verdadera Sarestia? Sarestia notó la guardia de Alibel, pero sin inmutarse, se acercó con confianza. Soy Sarestia, dijo con voz firme, el gran espíritu del viento. El ser que buscas es alguien que está usurpando mi identidad usando mi esfera de luz. Alibel mantuvo la postura defensiva y replicó. Así que la tú de ayer no eras tú, sino una impostora. ¿Tienes alguna prueba que respalde tu afirmación? Aunque Alibel confiaba en que Sarestia no mentía, sabía que nunca debía fiarse al 100%. Su habilidad para detectar mentiras no era infalible, por eso buscaba sacar más información. Imperturbable, Sarestia respondió. Natsuki Subaru me pidió que te contactara. Al oír el nombre de su amigo, los ojos de Alibel se abrieron como platos. Ti añadió con un tono firme. Tiene un plan para acorralar a esa copia, ¿confiarás en lo que digo o tendré que convencerte de otra forma? Con esa confirmación, Sarestia comenzó a recolectar maná en el ambiente, consciente del riesgo que Subaru estaba asumiendo. Notes. Como siempre, espero que el capítulo haya sido de su agrado. Me gusta mucho escribir a Tía, así que verán que tiene más presencia en esta parte de la historia. La pelea será algo extensa, y todavía estoy trabajando en la coreografía para que quede lo más fluida posible. Además, estuve leyendo algunos tomos de las historias paralelas, Exitan Pensu, lo que me dio varias ideas que espero puedan disfrutar en los próximos capítulos. Próximo capítulo. Donde chocan 3 fuerzas PD. Consejos para el insomnio, porque yo también lo sufro. Casi todos los días me acuesto a las 4 a.m. y solo duermo 2 o 3 horas antes de alistarme para ir a mis clases. La vida de escritor estudiante no es fácil.